del golpe ojear por delante. Y bueno, yo creo que el coche llegará a parar, ¿no? Los dos Siempre. coches Esto. colisionan y vuelcan parcialmente. Sí. Y creo que va a ser como en el momento que vayáis como a salir del coche, como Nelson va a estar como id yendo, id para allá. Y realmente noto que una bala me ha atravesado a la altura del estómago. Prefiero el coma, Es como ya voy, id a salvarlos, ya. Has venido a darnos más trauma. Tiago tira acción. Ale y Juana tira de acción. Es que está muy en tensión. Ya. Vale, sí. Juana igual se da un pequeño golpecito porque ya tenía más espacio, o igual estaban en lado malo, igual se dan un golpe. Pero parece que recobran rápido el sentido, así que Tiago, yo asumo que estás deseando ir a ver a Tony, pero escuchas las palabras de Nelson y notas como su voz se va apagando. Así que si os queréis decir unas últimas palabras, el resto estáis en el coche también, sois conscientes de ello. Tiago está como mirando hacia Nelson y mirando hacia afuera, mirando hacia Nelson y mirando hacia afuera. ¡Ve, hostia, ve! Va a chocar sus frentes una vez más y va a salir corriendo. ¿Y Ale y Juan? Pues echará un vistazo a la herida de Nelson y intentará se sacará lo que lleve por encima y intentará taponar la herida para que no sangre. Vale. ¿Y Juana? Juan, al ver que Ale ya se queda también intentando socorrer a Nelson, va a ir con Tiago a la furgoneta. Le van a pegar 2 tiros en la frente, verás tú. Venga. Vale, pues en este momento, mientras Tiago va saliendo, Angie está agobiadísima, acercándose a Crisa. Juana y Ale se despiden a su manera también de esta noche tan hermosa. Veis como dentro del coche parece que empieza, de la furgoneta, parece que empieza a salir humo. Tiago se estaba acercando hacia la furgoneta, pero creo que no especificó si hacia la cabina, hacia la parte trasera o hacia dónde, así que está como en el medio, caminando, decidiendo. Y Juana, poco después, salió hacia la furgoneta, así que en principio tras él, porque tampoco me dio una posición. Por lo tanto tenemos a Ale dentro, me imagino que bastante angustiada, a Angie fuera, pero me imagino que también bastante angustiada, y Tiago y Juana, supongo que con el estrés, que no sé si va en dirección de ayudar o de prepararse para atacar. Yo creo que Tiago le diría a Juana que vaya detrás, y mi objetivo, el de Tiago en este momento, sería, si no está incapacitado el conductor, incapacitarlo a puñetazo limpio. En plan, porque Guille no se va a mover de allí, pero la persona que está conduciendo puede ser peligrosa, porque tiene un arma, entonces está yendo por el arma. Y nos ha disparado ya. Y si recordáis, cuando os estabais empezando a acercar, en algún momento habíais visto que salía un poco de humo de dentro de la furgoneta, de la parte de la cabina. Y si no, pues lo recuerdo ahora. Vale. Vale, pues si os parece, empezamos con Ale. ¿Cómo estás, Ale? Pues está como muy nerviosa, ha arrancado un cacho de tela y lo está presionando contra Nelson, intentando hacerle que hable. Y con otra mano está llamando a la ambulancia. Vale, entonces supongo que llamarías a la ambulancia bastante angustiada. Te cogen. ¿Quién es? Díganos, ¿qué necesita? Es una emergencia, ha habido un accidente y un disparo. Le han dado en el abdomen, está sangrando. Presione con fuerza y díganos las coordenadas.
Tendría la calle en la que está. Mientras sigue presionando con fuerza. Por favor, desen prisa. ¿Hay más heridos? ¿Necesita alguien más ayuda? Sí, ha habido una moto también y hay más gente dentro de la furgoneta. Vale, trataremos de enviar varias ambulancias. Cualquier cosa, actualícenos. Y escuchas cómo van pegando gritos de preparar 3 ambulancias e ir avanzando. Y te quedas ahí, dentro del coche, volcado con Nelson. No veo que nuestro coche esté ardiendo ni nada. No, el vuestro simplemente está volcado. Como ibais de hecho a través, campo a través, probablemente tenga una rueda todavía en la hierba y la otra está en la carretera. Entonces ahí se quedó inclinado así. Es fácil sacarlo hacia afuera de la carretera. Vale, pues entonces mejor no mover. Vale, te quedas con Nelson y escuchas mientras estás ahí cómo suena el teléfono de Nelson. Miro la pantalla. Clavel. Lo voy a coger y poner el altavoz por si todavía pueden despedirse. Pues... Nelson, ¿dónde estás? Me habéis dejado aquí. Clavel, Nelson. ¿Ale? ha habido un accidente. ¿Está bien? No lo está. Ha recibido un disparo. Ya ha avisado a la ambulancia, pero... Dime dónde está. Voy inmediatamente. Nelson, cariño, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Ten cuidado, hay gente armada aquí. Ya, aquí. Si es que yo ya le decía que venir a la comuna era muy peligroso. Joder. Ale, por favor, sálvale la vida. Dile que le quiero. Voy hacia ahí. Lo estoy intentando que no sangre. Vale. ¿Qué hago con el niño? Déjale. Vale. Te va a colgar. Pero recordáis que os habéis llevado su coche. Cierto. Así que igual os pitan los oídos en breves. Vale, pues... Ale se queda en el coche de una llamada a otra. Angie. ¿Cómo estás? El cuerpo de Krisa, así de rápida visual, está caído cerca de la moto, de hecho muy cerca porque una de sus piernas está debajo de la moto. Pues, ¿qué es lo que veo cuál es su estado? ¿Está consciente? ¿Está sangrando? ¿Cómo lo veo? Bueno, los ojos están completamente cerrados, el cuerpo está muy quieto, parece que está boca abajo. Voy a... ¿Puedo darle la vuelta o está demasiado trabada con la moto? Puedes darle la vuelta mientras no se la des muy radicalmente, si no igual le partes la pierna. Pues le doy despacito la vuelta y estaré... ¡Krisa! ¿Estás bien? Y le estaré dando golpecitos en la cara. Pues cuando la giras, ves que tiene sangre seca por la cara y un golpe muy fuerte aquí. Tiene una brecha bastante contundente. Además tiene un montón de cortes y rascazos que están sangrando actualmente. Por los brazos sobre todo y por el cuerpo. Pues voy a tratar de poner la oreja en la boca para ver si la escucho respirar o cómo la escucho respirar. Tira cognición. Estás bastante nerviosa, pero intentas calmarte y que tu respiración no cubra la suya. Intentas concentrarte en escuchar, en fijarte si su pecho se mueve. Y me imagino que el nerviosismo aumenta porque no notas nada.
Empiezo a hacerle CPR, como si supiera lo que estoy haciendo. Pues tira acción -2. Vale, probablemente, aunque Tiago y Juana no están prestando atención directa, escuchen de fondo, sobre todo Juana, que se acercará más a ti si va a la parte trasera de la furgoneta, tus intentos por reanimar a Crisa, que parece que está completamente inerte en el suelo. Así que, Tiago, ¿qué haces? Yo estoy abriendo la puerta del conductor. Bueno, antes de que te acerques tanto, probablemente escucharás unos gritos que te digan: ¡aléjate! ¡Os mato a todos! ¡Alejaos! ¿La voz de dónde viene? Del asiento del conductor. Voy a agacharme para quedar cubierto como debajo de la chapa de la puerta para que me pierda de vista. Y voy a gritar: el coche no se va a mover de ahí. Somos muchos. Si no me dejáis ir, mato al chico. A ver, paralelamente, ¿qué está haciendo Juana? Porque me han dado a Juana como a la parte de atrás. ¿Tengo algún tipo de intel de ahí? Bueno, Juana iba un poquito más atrás de ti, así que, Juana, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer? Juana está en misión de túnel. Quiere frenar a este tipo antes de que los mate. Juana está en misión de túnel, eso. Ahora mismo está de seguir y frenar con todo esto. Acabar con todo esto. Entonces... Entonces, ¿vas a rodear la furgoneta volcada hacia la parte trasera? Tiago te hace el gesto de que te agaches, en plan que queden los dos cubiertos como por la chapa del coche. Sí. Iría... Tiago, ¿por qué lado está? ¿Por la parte...? Por la parte del conductor. Vale. No sé si ir por la otra. No puedo dispararnos a los dos a la vez. Claro, o sea, distraerle y atacarle por detrás. Va a hacer eso. Va a hacer eso. ¿Y cómo rodeas? La parte del coche del que os bajasteis, digamos que está la parte delantera del coche, un poco en diagonal, contra la de la furgoneta. Entonces, asumiendo que Tiago bajó por delante, estaría más cerca de la puerta del conductor de la furgoneta, y Juana, si bajó por la parte de atrás del coche, pues estaría más cerca de la parte trasera de la furgoneta. Si Juana quiere llegar a la parte delantera, pero por el otro lado, tiene que rodear o la furgoneta por detrás o la furgoneta por delante, lo cual supongo que no es una opción lo de por delante. No, va a ir agazapada. No sé si los retrovisores siguen, claro, bien, pero va a intentar no caer en lo que sería normalmente, pues eso. Sí que es jodido, pero bueno, va a intentar ir lo más agachada y silenciosa posible. Claro, y el ángulo muerto del coche. Vale, entonces Tiago va a esperar a que suceda algo mientras Juana avanza rodeando la furgoneta. Sí. Tiago está agachado contra la puerta, tirando un poco más hacia la parte frontal del coche. Vale, pues Tiago hace una tirada de cognición. Visión túnel, como dice Juana. Probablemente escuches algún tipo de ruido dentro de la cabina, alguno más brusco que otro, pero no logras identificar qué puede ser ese sonido. Mientras tanto, Juana, te vas acercando por el otro lado e intentas hacerlo en silencio. Así que, tirada de acción. Recuérdame dónde estaba el coche accidentado. Estamos como en una carretera de tierra, ¿verdad? Es
A ver, es una mezcla. Está asfaltada pero mal. Entonces, Vale, o sea, no hay piedras por el suelo. no, hay asfalto y huecos de que está hecha una mierda, pero no. Vale, Juana ha ido en tu línea, quizás estáis muy nerviosos. El caso es que... Voy a tirar yo también, a ver si os ve. Que sea más tonto que nosotros. Que sea tonto que nosotros. Que tire con un -2 que estamos agachados. Eso. Vale, pues es un 6. Escucháis que dice: os he dicho que os alejéis. Y escucháis un disparo que o sea, entiendo que Tiago estaba pegado a la furgoneta. Sí, tirando hacia la zona del motor, no inmediatamente en la puerta. Vas a sentir las vibraciones de la furgoneta porque ha disparado desde la cabina hacia la parte de atrás de la furgoneta. ¡Que me cargo al chaval! Marchaos. Ale, tira cognición. Tienes la sensación, Ale, de que te suena la voz. ¿Pero qué tipo de voz? No creo que lo pudieras identificar. Te suena de que probablemente escuchaste la voz o en un contexto muy diferente o muy poco. Así que... ¿hacéis caso de sus amenazas o seguís adelante? Creo que voy a hacer el kamikaze porque es lo que se me da mejor en esta vida. Y creo que Tiago, sabiendo que Juana está ahí y que solo puede apuntar en una dirección, va a salir de donde estaba y va a ponerse como enfrente del coche, en plan, iluminado por los faros, con los brazos abiertos para que se le vea claramente, y si tiene que apuntar a alguien, que apunte allí. Esto ya lo hiciste y no te salió bien. Me da igual, es que es su hermano. Si fuera un Andrés, pues me daría un poco más igual. Pero por un Guille... Vale, pues en este momento saltas delante prácticamente del conductor. Ves cómo está bastante... se le ve ligeramente nervioso. Te da la sensación de que controla mucho este tipo de situaciones y aún así sientes que le tiemblan un poco las manos o la conciencia de que no está yendo como debería. Y en cuanto te ve, se gira para dispararte, aunque efectivamente había disparado a la parte trasera de la furgoneta, y parece que intentó... hay unos cables cortados ahí en la furgoneta y parece que está provocando chispas para que arda toda la furgoneta. Así que... Llego a ver quién es. sí, este es su rostro. Se supone que le conozco. No sé. No sé, no, que todos los Breeders se parecen. No sé. Te sonaría un poco. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien como él o con él? Así que... ¿vas a intentar esquivarlo o te vas a dejar disparar? No, voy a intentar esquivarlo. Pues tira acción. ¿Puedo usar parkour? Puedes usar parkour. No me jodas. Es un 4. Bueno, vamos a ver qué tal se le da a esta persona. Bastante mejor. Te dispara. Y si vamos a la imagen del cuerpo humano, Tiago, ¿quieres tirar tú el dado donde te da? No, que si no me hago responsable. Siempre se la culpa a mí. Aquí la villana eres tú. Vale, pues la última vez te di en la cabeza. No. Bueno, esta vez el disparo te golpea la pierna derecha, así que pierdes un punto de acción. Cuando llegáis a 0 en alguno de los puntos de característica, os quedáis noqueados, lo que corresponda con la característica. Pero imagino que de acción tendrás más de uno. Sí, tengo 3. Así que todo el mundo escucháis un disparo. Me imagino ¿Cuándo que puede hacer algo durante el disparo? Que that was the point. eso ya lo decide ella. Angie se quedará mientras estaba haciendo la maniobra
quizás por un segundo congelada por el disparo, porque creo que estaba como muy metida en el momento. Ale, en mi imaginación se ha quedado porque no quiere saber lo que pasa, pero por otro lado pone el oído. Pero no lo sé. ¿Cómo está Ale al escuchar ese disparo? Y asumo que un grito de Tiago porque dudo que pueda ahogar eso. Pues muy mal. Tiene el impulso de correr hacia la furgoneta, pero mira hacia Nelson y ve que si deja de presionar la herida va a ser un problema más grande. Vale. Y Juana, tú has escuchado el disparo muy cerca y el grito al otro lado de esa furgoneta. ¿Qué haces? Voy a lanzarme a la furgoneta. Es decir, vas a abrir la puerta Voy a abrir. derecha y saltar Voy a entrar. hacia él. Vale. Sí. Pues Voy a intentar aprovechad desarmarlo. que Juana está fuertecita. A ver qué tal de acción. Vamos, bebé. Vamos. Tienes un más Acción o artes 2. marciales. Tienes un más Acción. 2 por la distracción. Puedes usar artes marciales. Si en vez de abrir la puerta la revientas, pues tú mismo. Yo quiero darle, o sea, yo quiero ir a la muñeca. Yo quiero o sea, que no puedo volver a agarrarlo. Un 6 de resultado. Y esta persona pues estaba bastante entretenida. Así que va a tirar con un menos 2. 3. Vale. No ha sido tu mejor momento de todas formas. Has intentado abrir la puerta rápidamente, probablemente no la abriste bien, entraste dentro y has conseguido, porque estaba completamente a espaldas, apenas le di tiempo a girarse, intentar hacer una de las maniobras de artes marciales para bloquear, pero el espacio no acompaña, la situación no acompaña, así que le tienes medio agarrado, le has reducido muchísimo la movilidad, pero la tuya también está bastante reducida porque la puerta se cerró sobre ti y tienes el pie enganchado. En este momento, Tiago, ves cómo está sangrando por la pierna, no ves a ninguna de tus otras dos compañeras y Tiago, tú ves de frente a Juana sujetándolo. Yo no sé si Angie sigues con Crisa, ¿quieres hacer algo o qué quieres hacer? Yo me he asustado del disparo, pero voy a seguir enfocada en Crisa, que se me está muriendo, si es que no se me ha muerto. Puedes volver a tirar acción. Bueno, mejor. Quizás han sido los disparos o el sentir que Juana se ha vuelto loca y ha desaparecido y no ha gritado como Tiago, así que quizás algo está yendo bien. Tiago, tú ves de frente, ella está detrás, ¿qué haces? Yo voy a ir saltando para no apoyar mucho la pierna jodida y voy a intentar abrir la puerta ahora que está protegiendo con la intención de intentar llegar al arma. Vale, pues igual que Juana, tienes un más 2 en acción. 6 más 2 son 8. Vale, Juana, quizás nunca habías visto esa determinación en la mirada de Tiago, a Eso pesar es malo. Su de único cómo- órgano de sangre. de cómo tiene la pierna. Tiago entra casi sin pensar y en ese momento desarma a ese hombre que tú solo has visto por detrás y tú ves, Tiago, como ese hombre sonríe y te muestra su boca abierta con una pastilla que inmediatamente se traga y empieza a salirle espuma por la boca. Para eso haberse muerto antes. Puedo intentar meterle los dedos en la garganta para que vomite. Le voy a meter la pistola, el cañón de la pistola en la boca, a ver si se atraganta y vomita. Juana, ¿quieres hacer algo en este momento en el que están forcejeando? No, Eh, me parece bien. O sea, no, o sea, no, a ver, lo que yo estoy viendo es precisamente. Tú tienes un he ángulo visto que regular. Claro, yo no he visto que ha mordido. Eso, estoy viendo que Tiago le está poniendo la pistola en la boca. Sí, te ha dicho, y una mierda, y está intentando provocarle arcadas con lo que tiene en la mano. Vale. Yo lo veo. Veo la pastilla, no. La pastilla no. Vale. Quizás como lo estás sujetando empiezas a sentir que te cae como un líquido en los brazos, que serán la espuma. Y Tiago está intentando con la pistola hacer algo en su boca. Aquí ya lo que tú interpretes. Vale, maniobra de Heimlich. Pues verás.
O sea que estoy. Lo tiene Vamos cogido a- detrás. técnicamente. Lo vais a matar, pero rompiéndolo. Vamos a. Poco para lo que se merece. Vale, Para pues afuera. acción por parte de los dos. Venga. Un 5. Un 7 y un 5. Creo que tiene difícil superar esto. Pero bueno, que no quede por intentarlo. Vale. Un 7. Con Juan. Vale, estáis ahí, veis que a la persona se le empiezan a poner los ojos en blanco, parece que tiene ligeras arcadas, parece que no es que vomite exactamente, pero le sale como más líquido además de la espuma. Y ves que intenta echar la mano a las marchas y él intenta pisar el acelerador. Pues está tumbada. Está tumbado, pero es lo único que puede hacer, así que va a intentar hacer lo único que puede hacer. Vale, estáis con él ahí dentro. Juana más que tú. ¿Y qué queréis hacer? Pues evitar que se suicide. Y que nos mate. Recordad que había fuego, chicos. Ya, pues estaba intentando hacer chispas. Ahora mismo tiene las manos un poco ocupadas. Solo está intentando acelerar. Sí. Vale, pues en principio no sé si vais a querer seguir intentando que vomite. Sois conscientes de que al menos parte del veneno está en su cuerpo. No lo sabéis, pero Ale ha llamado a la ambulancia, así que quizás en la ambulancia puedan curarlo de todo. Tiene algún síntoma, pero parece que tiene cara de frustración de que no se ha muerto como esperaba, o no tan rápido. Vemos a Tony. ¿Cómo intentas verle? Sin soltar al otro, miro, intento ojear detrás de los asientos. Vale, es una furgoneta que tiene una separación, lo que pasa es que tiene un agujero diseñado hace unos segundos, así que podrías intentar ver por el hueco y Grito, si no. Tony, No. Tony, ¿estás ahí? no ves mucho y no oyes respuesta. El Le voy a crío se ha decir- muerto por imbéciles. La pistola ya no está en la boca, está bocajarro en la pierna con la que intenta pisar el acelerador y voy a apretar el gatillo. Pues volvéis a escuchar un disparo y esta vez sí que es un grito ahogado, probablemente porque no tenga voz suficiente para gritar. Y te intenta sonreír, ves que está forzándolo un poco por mantener sus últimos momentos, que él espera que sean sus últimos momentos. Y te dice, eso no le salvará. Ya está muerto. Te voy a preguntar, Tiago, ¿lo tienes? Voy a intentar ir atrás. No voy a ir a ningún sitio. Bien. Ahí no hay ninguna entrada, ¿no? Desde de adelante. No, tienes que rodear. Rodeo y voy por detrás. Vale. Angie tiene más ángulo de visión que Ale. ¿Alguna de las dos si quiere hacer algo me lo diga? Porque yo asumo que estáis una intentando... Bueno, las dos estáis intentando salvar una vida. Así que... Técnicamente los cuatro estamos intentando salvar una vida. ¿Quién lo diría? Yo había una vida que Eso. pensaba que intentarais salvar. Pues Juana, avanzas hacia atrás. La puerta está un poco atascada, pero sabes artes marciales, eres fuerte. Yo creo que en 2 o 3 tirones la abres y ves que en esa furgoneta volcada hay un cuerpo tirado contra el lado izquierdo de la furgoneta. Está inmóvil, aunque sí que ves que parece que lleva una chaqueta de una forma un poco extraña que recuerda a un caparazón. Voy hacia él, voy a poner la mano
Voy a intentar incorporarlo un poquito. Tony, Tony. Voy a poner la mano en su cuello para ver si noto algún latido. Vale, haz una tirada de cognición. Probablemente desde ahí todavía estás muy cerca de la cabina, escuches la respiración o el forcejeo sutil que pueda haber al otro lado de la cabina y no sabes si es demasiado ruido o no, pero te concentras y escuchas tuc, 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 tuc. Es... Tiago, creo que está vivo. Creo que noto su corazón. Está inconsciente, pero creo que está. Voy a intentar incorporarlo un poco, intentar delicadamente decirle, Tony, venga, despierta. Y mientras estás intentando despertar a Tony, escuchas un móvil que hay ahí atrás en la furgoneta sonando y pone Aarón. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Ya gestionarás luego eso. Voy a responderle porque va a estar aterrorizado. Aarón. ¡Tony! ¿Juana? Aarón, soy Juana. Vale, escucha. Está bien. Hemos encontrado a Tony, está Sí. inconsciente, pero el corazón late. ¿Vale? Hemos llamado a Vale. la ambulancia. Pedid toda la ayuda que podáis, si no... Quiero verle. ¿Dónde estáis? Quiero ir. Es un poco... No estamos seguros de si es peligroso. ¿Vale? Y ¿Está escuchas de viniendo una fondo. ambulancia? ¿Qué está pasando? Y es Tamara. Y más de fondo escuchas una música de alguien cantando rollo dark que a Angie le haría estremecer el corazón. Así que no sé si quieres contestarle a Tamara a través de Aarón o solo a Aarón. No, ya Aarón tiene suficiente. Aarón, Aarón, escúchame. Hemos llamado a una ambulancia. Sí, Vale. Tony no está consciente, pero Tony está vivo. ¿Vale? pero está bien, está sangrando, está todo bien. ¿A qué hospital va a ir? Voy hacia el hospital. ¿Verdad? ¿Va a ir a un hospital? Vamos, sí, va a venir la ambulancia. ¿Hay alguien ahí? Espera, Tamara, ¿a qué se dedicaba? Es enfermera. Ah, no, Tamara es una enfermera. Tamara, ponme con Tamara, ya mismo, sí. Aarón, ponme con Tamara. Vale, y escuchas como le dice, pero no te alejes mucho de mí, que quiero ir también. Y te dice, Juana, ¿qué está pasando? ¿Está Vicky bien? Hola, Tamara. Tenemos aquí a varias personas que están mal. Ya llamamos a una ambulancia. Yo estoy ahora delante de Tony. Le late el corazón, pero está inconsciente. ¿Debería hacer algo? Bueno, si tiene una buena postura para respirar, en principio no le muevas, pero si ves que tiene dificultades, intenta que tenga la cabeza cómoda, las vías respiratorias libres, que tenga el cuello recto. Y si quieres, puedo ir indicando a ver si podemos saber si tiene algo más. Vale, lo coloco rápidamente, como dice. Vale. Tengo 2 personas más que están heridas. Tamara, tú eres la profesional. Están muy mal. ¿Está bien, Vicky? Voy a ponerte con ellos, ¿vale? Espera, ¿quién era Vicky? Vale. Vicky no está ahí. ¡Ay, Dios! Sí. ¡Jope! Es que está... Jo. Sí. Ale está bien. Nelson no. Y Chris tampoco. ¿Nelson? Voy a... Oh, vale. ¡Mierda! No lo pensó. No, es Pedro, se llama. Bueno, voy ahora. Sale de la... Ha colocado a Tony siguiendo las instrucciones para que esté bien y va corriendo a la persona que esté más cerca ahora. No sé si es... Vale, supongo que Krisa estaría más cerca. Bien, sí. Le saldría más también correr a Krisa, la verdad. Y corre junto a Krisa y la pone en altavoz. Pone en altavoz el teléfono. Vale, pues... Angie, entiendo que dirías comunicando un poco a
a Tamara, Tamara te preguntaría, ¿cuánto tiempo llevas haciendo la maniobra? Pues no lo sé, creo que 1 minuto puede ser. ¿Ha dado alguna respuesta? Quiero decir, No lo sé, ¿una respuesta de qué? ¿has notado alguna reacción por su parte mientras lo hacías? No, voy a seguir. Y voy a seguir. Y la en Master el boca a boca. pregunta, ¿alguien quiere Token. gastar un token? Yo no tengo. Voy a gastar el token. Pues continúas haciendo la maniobra. Tamara te va indicando. Juana, ¿qué estás pensando en estos momentos? No se puede morir, no se puede morir, no se puede morir. Pues Juana está viendo a una de sus mejores amigas morirse. en este momento ves como Angie, desesperada, va siguiendo las instrucciones de Tamara. Tú probablemente las estás escuchando como si estuvieras un poco separándote de tu cuerpo, como si lo estuvieras viendo desde fuera. Lo ves como a cámara lenta. Angie ni siquiera es capaz de hacer eso, solo actúa como un robot hasta que en un punto, Juana, te parece ver que Krisa ha tenido como un pequeño movimiento que no es derivado de los movimientos de Angie. Te da la sensación de que se movía débilmente. Angie, está respondiendo, está respondiendo. Pues me separo un poco. ¿Sí? Voy a seguir. Y seguiré haciéndolo, pero esta vez sí que más deteniéndome cada vez que le hago una respiración que me separo. No sé, que no sé qué coño de esto. Le daré también en como tortitas en la cara de Krisa. Pues cuando estás haciendo... Bueno, si continúas con... A todo esto yo estoy llorando y gritándole por favor no te mueras. Cada vez que cuando estoy haciéndole las compresiones en el pecho, no te puedes morir, no te puedes morir. Pues después de las comprensiones, cuando vas a transmitirle un poco de tu aire, notas como ella te lo devuelve. Pues engancho con la mano abierta a Juana y le digo, dile qué tengo que hacer ahora, qué tengo que hacer, ¿paro o no? Tamara está respondiendo, no sabes si parar o no. Angie no sabe si parar o no. Vale, dile que vaya reduciendo ligeramente hasta que ella ya pueda respirar tranquilamente y igual que Tony, déjala en una postura en la que las vías estén libres y pueda respirar, y si tiene cualquier... Si tiene algo que pueda ser incómodo a la cabeza, la puedes elevar un poco, pero si nota que no, el cuerpo no acepta ese movimiento, que no lo haga. Vale, Pues vale. asiento con la cabeza y voy a ir haciendo... Al principio empezaré como de pronto muy, muy flojito, pero luego me di cuenta que me ha dicho no, gradualmente. Y voy intentando regular, pero bueno, ahí estoy. Pues curiosamente, en este momento en el que probablemente sea un momento en el que Angie siente muchísima relajación y alivio al ver a Krisa respirar, porque no ha abierto los ojos, pero tienes la calma de que respira. Es curioso que la banda sonora que suena de fondo sea Grimorium Bellum. Estaría para esas, o sea... En la escena está igual. Sí. Así que, Juana, te quedas con Angie. Yo le voy a dar un besito en la frente a Krisa, pero voy a ir corriendo al siguiente. Vale, pues... Tiago, yo no sé si mientras tanto quieres hacer algo. Tiago, hasta ahora, digamos que el que está sonriendo es el imbécil que conducía la furgoneta, a la que Juan ha gritado que Tony respira y está vivo. El que ahora sonríe con un sadismo impropio de él es Tiago, y le está aguantando la pistola firmemente contra la cabeza y le está diciendo: ¿quién se ríe ahora? Hijo de puta. Y está absolutamente desquiciado, pero sabe que no puede salir de ahí, porque no lo quiere matar, está intentando mantenerlo con vida.
Intenta acercarse a ti como para hablarte bajo. También es porque tiene la voz muy baja. Si me matas te diré algo. Si te mato estarás muerto y no podrás decir una mierda. Si me prometes que me matas, te diré los secretos de Ale. Es tu novia, ¿verdad? Vale, no te voy a matar, dímelos. Entonces no te los diré. Quiero que me mates. Quiero que me dejes morir. Le apunta la pistola a la frente y asiente una vez. Así no sé si lo vas a cumplir después. Dispárame al estómago y me moriré en cuestión de minutos. Y entonces podré contártelo antes de morirme. Ni tú te fías de mí ni yo me fío de ti. Cada uno me puede contar sus propios secretos y tú no vas a morirte, así que dame algo Hay mejor. secretos que ni ella sabe. O no ha querido ver. Dime para quién trabajas primero. Eso sí que no te lo voy a poder decir. Entonces yo no te voy a poder matar. Bueno, supongo que prefieres esperar a que la maten a ella. Voy a hacer una tirada para mí mismo. Y no sé muy bien de qué. Temple. Convicción. Tirada de intuición. Es que no sé qué es intuición. Sería cognición o algo así, ¿no? Es lo que menos tengo, así que vamos a tirar de cognición. Si sale menos de un 3, le disparo y cierro el trato. Si no, pues nos quedaremos con las ganas de saber. En el próximo capítulo. Efectivamente, Thiago no está para tonterías y la amenaza de muerte a Ale le ha causado más impresión. Y apoya el cañón de la pistola contra su estómago. Entiendo que él te mira con un brillo de esperanza y la asunción de la muerte en sus ojos. En cuanto dispares, hablo. He dicho que quedaba tirada, la tirada ha salido mal. Aprieta el gatillo. Escucháis otro disparo. Mientras Juana iba avanzando hacia el coche, escuchas el disparo en la furgoneta. Thiago se asoma por fuera de la furgoneta, así que sabes que la sangre que cae no es suya. Y él te dice... A Ale le están preparando un futuro para el que ella no está preparada. La he puesto a prueba y no sirve. Quienes la rodean no son quienes dicen ser. Drew está jugando a un juego diferente al que os pensáis. No es un pijo gilipollas. Y hay una chica más en su entorno que tampoco es quien dice ser. Tamara. No. Es una chica de la universidad. No te puedo decir quién es mi jefe, porque entonces habría más gente que pagaría por esto. Pero lo mejor para Ale es desaparecer, porque no van a dejar de seguirla. Gracias. Y ves cómo se va dejando morir. Le voy a dar otro tiro en la ingle para que le duela. Ella se está muriendo, simplemente. Si alguien pregunta, no están estado forcejeando. Estaba en peligro de muerte. Vale. Escucháis otro disparo dentro de la cabina. Y Juana, tú estabas avanzando después de haber escuchado el disparo. No sé si continúas hacia el coche o ya que estás cerca. Después del segundo disparo, Thiago va a salir. Cogiendo hacia la parte de atrás. Pues os cruzaréis. ¿Estás bien? Sí, ha dado un poco de guerra, pero ya está. Pues Ale chillará porque hay más disparos. Sí, eso iba a decir, que yo cada vez que escucho un disparo, gritaré, ¿pero qué pasa? El imbécil este que quería forcejear conmigo. ¿Pero estás bien? Diego, ¿te quedas? Sí. ¿Te quedas tú con Tony?
Se guarda el arma en los pantalones y sigue cojeando hacia la parte de atrás. Voy ahora a llevar el teléfono. Yo voy a ir incorporando a Krisa muy despacito. Hola. Vale, pues mientras Tiago avanza hacia la parte trasera de la furgoneta, un poco más despacio de lo que tenía previsto, Juana, abres la puerta del coche y, por favor, ¿cuál es el rostro que ve en Ale? Pues Ale está totalmente manchada de sangre, con cara de susto e intentando mirar hacia afuera y bajando la vista cada poco tiempo hacia Nelson, controlando a ver si sigue respirando y cómo va la herida. Pues Juana, esa es la situación. Pone el teléfono en medio y dice: es Tamara, está dándonos indicaciones. Tamara. Pero está bien, está Tony bien, está todo el mundo bien. Tony no está consciente, pero está vivo. Krista le costó, pero también está respondiendo. Tamara, tengo a Nelson, tiene una herida de bala en el abdomen, está sangrando y no está consciente. No para de sangrar, estoy presionando la herida, pero... Qué pena. Pues... ¡Qué pena, dice! Tonta del ojete. ¿Cuánta sangre ha perdido? ¿Cuánta sangre ha perdido? Pues no sé cómo lo podrías calcular, pero probablemente hayas tenido que cambiar la tela. Pues está todo empapado. Es bastante. ¿Notas que respire? Pues acerco la oreja. Cognición. Vale. Acercas la oreja y sientes como una respiración muy, muy débil. Dirías que apenas... desde luego no le quedan horas de vida. Y el pulso... Le intento tomar el pulso para ver si es lento o no. El pulso es lento. Y las ambulancias en Medellín que tardan 5 años en llegar. Sí. Es que en realidad esto pasa rápido. Es broma, es broma. Respira pero muy despacio y el pulso también es muy lento. Vale, pues ¿tienes algo con lo que mantener oprimida la herida? ¿Algo con lo que le puedas atar la tela lo más firme posible? Juana, ¿tienes algo con lo que cortar el cinturón o alguna tela o algo así? Si tengo alguna tela. Sí, o los cinturones del coche o algo así. Juana suele ir con vestido, le da igual, se lo rasga mismamente, sí. Es lo más rápido, lo tiene a mano, se rasga el vestido y utiliza eso. Son telas, no sé Utiliza si eso. se puede hacer mucha fuerza. Pero... Intentáis hacer con las telas y enganchando los cintos. Al final él está en el asiento de adelante. Vale, pues entiendo que por disponibilidad y movilidad haría la gestión Ale. Así que acción con +1 por el apoyo de Juana. Tú puedes. Tengo mucha acción. Bueno, 7. Menos mal, esos dos números. Sí, al principio te ha costado enganchar el cinto para hacer la presión, se te ha resbalado 2 veces, pero finalmente has podido engancharlo. Tamara te sigue dando indicaciones. Es posible que de fondo escuches la voz de Amadi y siendo tú, probablemente reconocieras con facilidad que Amadi está preocupado, pero hay una voz más preocupada cerca de Amadi y es tu madre. Dile a mi madre que estoy bien, que no se preocupe, ¿vale? Vale, ¿dónde nos vemos? Pues no sé a qué hospital nos llevarán las ambulancias, supongo que al más cercano. Vale, pues intentaremos estar allí, ¿vale? Cuidaos. Vale, gracias por ayudar. Y empezáis a escuchar unas sirenas
Angie las verá llegar de fondo, mientras Tiago supongo que estás entrando en la parte de atrás de la furgoneta. Sí, mi idea es coger a Tony y tenerlo en mi regazo y hablarle aunque no me pueda escuchar. Hasta que Vale. llegue quien sea que tenga que llegar. Pues cogerás a Tony en tu regazo. Ahí no entra demasiada luz. Parece que sí que tenía una pequeña iluminación o con el móvil, parece que estaba hablando con Aaron. Y cuando lo coges en tu regazo ves efectivamente esas ropas que hacen referencia a un caparazón, pero en la cabeza lleva una bandana roja y te acurrucas o lo acurrucas a él en ti, mientras detrás de Angie ves cómo se acercan unas luces rojas y azules con su sirena y veis llegar a un coche de policía. No me fío, ¿eh? No me quedo tranquila. Ambulancia. No, es Maxine, ¿no? Sí. A la cárcel todos. Pues se bajará inmediatamente y por proximidad se acercará corriendo a Angie, echará las manos al cuerpo de Krisa intentando ver rápidamente que está bien y te mira Angie. ¿Qué ha pasado? La furgoneta, alguien fue a atacarla y, bueno, creo que sigue dentro porque llevaba al hermano de Tiago y a Krisa y hubo una persecución y salió muy mal herida. Ahora está mejor, pero no sé, ha habido tiros. ¿Crees que esto tiene relación con las desapariciones del chico Andrés, este hermano de Anaís? No tengo ni idea, pero estaban intentando llevarse el hermano de Tiago. Te digo esto porque si tiene relación hay que sacarle de aquí antes de que le encuentre la policía. Sácalo, ante la duda, sácalo. Vale. ¿Tenéis dónde encargaros de Andrés y de él? Andrés estaba en casa, sí. Vale. La víctima del rapto, ¿dónde está? Señaló con la cabeza a la furgoneta. Pues, Tiago, ¿ves cómo se asoma Maxine? Tiago ni siquiera la ve, solo está mirando a su hermano. Pues subirá despacio, se acercará y se colocará ante ti arrodillada y te dirá: ¿crees que podríamos llevárnoslo? Lo puedo llevar en el coche de policía y lo podemos dejar en algún lugar que os parezca de confianza donde lo puedan atender. Si se va a un hospital es posible que la policía lo retenga o... Creo que la corrupción de la policía tiene que ver con estos raptos. Si le dejamos el acceso de la policía yo no sé lo que puede pasar. Y por desgracia no puedo hacerme responsable. No tengo la capacidad y el poder para hacerlo. En el hospital le tratarán mejor, supongo, pero quizás se pueda llevar al hospital y después sacarle de allí. No lo sé. Quiero simplemente advertirte. Tiago levanta la cabeza y está llorando, pero a lágrima suelta. Y simplemente asiente una única vez, pero no hace el más mínimo gesto de soltarlo. Si quieres que lo llevemos, el coche de policía está abierto. Nos iremos antes de que llegue la ambulancia. Y el resto de la policía que tendré que llamar, dada, bueno, la situación. Lo siente y se empieza a bajar de la furgoneta. Y es como, va cojo, pero así lo lleva en brazos. Y no va a dejar que nadie se lo quite de los brazos. Vale. Pues imagino que Juana y Angie verán a Tiago bajar. Maxine le va apartando cualquier cosa que pueda haber en el camino, le abre bien las puertas de la furgoneta, se fija que baje bien de la furgoneta inclinada y le abrirá la puerta de la parte de atrás. No sé si Alice está perdiendo la mitad de la escena, así que no sé si alguien le quiere informar de que Tiago se va a ir.
Yo no me he enterado de nada. Entonces voy a gritar, ¿pero dónde vas? Lo va a meter en el coche, Tiago no se va con él. ¿No te vas a ir con él? Vale, pues tú dirás cómo dejas a Guille en el coche. Pues en mi cabeza lo deja como en los asientos de atrás, como estirado como si estuviera dormido. Y le coloca bien el pelo. Tiago está en shock, no sabe ni lo que está haciendo. Pues No es responsable de sus acciones ahora mismo. Maxine te preguntará dónde quieres que lo lleve. Donde esté más seguro. Puedo llevarlo a alguna clínica, puedo llevarlo a la casa que me indiquéis, pero es posible que haya espías investigándome a mí. Pero no veo que tengáis más coches. Porque esto recae sobre mí, no tengo ni puta idea. Es como... Bueno, Si en la ella posición en la es que policía estás, y ella no sabe... probablemente Angie escuche la conversación y Juana sí te ha seguido, si no, no. Y Ale, tú habrás escuchado, Tiago, ¿a dónde vas? Tienes a Nelson más o menos apretado. Eso ya es tu decisión si quieres dejarlo sin apretar con tu mano. A ver. Es que está delicado la cosa. Supongo que simplemente chillaría. Pero, ¿qué está pasando? ¿Ha venido la ambulancia ya? No, es Maxine. Oh, menos mal. Está todo controlado. Yo sí he escuchado lo que le ha preguntado. Bueno, creo que no voy a responder a Ale porque no sé qué responderle. Es que yo tampoco sé qué responderle a Maxine. O sea, seguramente me escuches un... Y le voy a decir a Juana, ¿a tu casa? Juana Loading. Sí está pensando, está maquinando. Sí. Es que a mí es lo único que se me ocurre son las casas estas que le reservamos para la escapada familiar de Ale. Y realmente tienes un No piso sé si franco ahí. localizado. Pues el piso es una buena franco. idea. Allí podrán Sí. tratarle. Tamara y su Pensamos que recién vaya descubierta vocación de enfermera de guerra. Literalmente, de aquí habiendo dado un paso, Hombre. Hombre. ¿A dónde le decís que la lleve Hombre, pero, entonces? claro, quiero decir. Donde Juana indique el que está el piso ese. Vale, pues. ¿Le vas a dar la dirección Pues, a la policía del piso franco? Es que... Mira, no por mal que lo hubiese aprovechado la madre de Ale, quiero decir. Creo que todavía quiero aprovecharlo, ¿eh? Pues con nada, buen cuanto más motivo, mejor. Mira, a ver, sí. O sea, está el. Es una que decisión que del se vaya a momento. cargar al chaval. Dale, o sea, dale. Tienes 2 pisos francos. sí, ¿Cuál sí, le dices? Sí, lo hace. Sí. Me creo en es verdad. Claro, quiero decir, le dirás rápido uno, pero ¿cuál? Yo necesito saber. Espera, tengo el piso chungo y el piso fancy. ¿El piso chungo o el piso fancy, no? Yo diría chungo. Es que el piso fancy es de la familia de Ale. No, le dice el piso chungo. Va a estar mejor ahí. Vale, para tu suerte no sabe No va a estar tan cuál es ese visible, piso seguramente. para ponerte cara de qué cojones. Así que ya la pondrá cuando llegue ya sola hasta allí. Vale, escuchad que... Bueno, Bien. os mira. Acudid allí en cuanto podáis. Lo tengo que dejar solo porque tengo que volver aquí, ¿vale? Aprovechad. Voy con él, pregunta Juana y Angie. Tiago está ignorando que tiene una pierna sangrando. ¿Quieres que me vaya con él? Te hago. Igual tú también deberías ir en la ambulancia. Yo puedo ir con él si quieres. Asiente. Vale, pues Juana se va con Tony, con Guille. Vale, pues ves... A Ale no la ves,
Ves a Angie allí al lado del cuerpo de Krisa. ¿Cuál es la última cara que ve de ti, Angie? De preocupación. Espera, antes de que se vaya Maxine, le quiero dar el arma. No quiero que me encuentren a mí luego con ese arma. Vale. Recoge el arma mientras Juana echa un último vistazo a esa cara de preocupación de Angie. La de Tiago es que es como en shock, o sea, ni de preocupación ni de nada. Tiago sigue con lágrimas en los ojos. En plan, tiene como los churretes secos en la cara, pero está como absolutamente ido. Pues Juana, cuando te subes al coche escuchas a Maxine avisar a las unidades para que se acerquen al lugar y dice que ya estará unos 20 minutos o así y que ya está avisada la ambulancia. Y partirás con ella. Os quedáis en shock un ratito hasta que llegue la ambulancia, me parece a mí. Porque Ali no se atreve a dejar a Nelson solo. No. Tiago no nadie venga a procesa. visitarme. Y Angie supongo que tampoco se quiere despegar de Krisa. No, pero si veo que Tiago está muy o sea, está ahí quieto, le diré, ayúdame, quítale la moto de encima. Tiago cojeando, se mueve como un autómata, pero ahora mismo acata órdenes. Y empieza a tirar de la moto para sacarlo. Vale, pues retiráis la moto, veis que la pierna la tiene bastante destrozada. Probablemente... Sí. Que cuando se acerque, cuando le haya quitado la moto, le diré, ¿cómo está Ale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le han dado? Ale, No la veo. creo. Tiago se da cuenta que lleva mucho rato sin ver a Ale y empieza a buscarla como alrededor. Ale, y le empieza a gritar. Estoy en el coche. Está en el coche. Pero ve a ver. Se va cojeando hacia el coche. Pues, Ale, ves a Tiago con una cara totalmente en shock, o con... No muestra demasiadas emociones, eso sí, el rostro lo tiene lleno de lágrimas y es posible que de sangre de haberse limpiado o que le haya salpicado. Y Tiago, no sé si darte la información de cómo ves a Ale, porque tampoco le vas a procesar. ¿Está Tony bien de verdad? ¿Sí? Creo. Se la ha llevado Maxine a no sé qué piso de Juana. Juana está con él. ¿Y no necesita ningún médico ni nada? Sí, creo que van a llamar a Tamara. Pero le dije que fuera hacia el hospital. Toma, llámale tú y dile que vaya hacia donde haya ido Juana. Voy a hacer la llamada. A Tamara, ¿no? Sí. Vale, pues supongo que no será una conversación muy elaborada porque serás un autómata. No, sí. Le darás las indicaciones. Tamara está... Escucharás de fondo bastante preocupada a la madre de Ale, a Maddie, incluso a Ezra. Escucharás de fondo cantar... No serás consciente, probablemente te des cuenta días después. Pero bueno, quien está cantando ahora sería Seila. Y es posible que también algunas de las voces de fondo sean de Blanca y más voces conocidas. Pero Tamara, tú has escuchado la dirección que dio Juana, así que la recoges de la caché y se la das. Y ella te dice que irá hacia allí, que si tiene que llevar a alguien más. Aaron. Vale. Nos vemos allí. Vuelvo. Y se sienta al lado del coche. Pues habrá quedado en la boca cuida de Vicky. Vale, pues probablemente Tiago cerca de ti, Ale, todo el mundo como procesando todo lo que ha pasado, con un cuerpo muerto en la cabina de la furgoneta. Os parecerá el tiempo eterno hasta que escucháis las sirenas de las ambulancias.
Espera, antes, o sea, si se empiezan a escuchar, le voy a preguntar a Tiago quién coño era. Jess no me ha decidido que debería acordarme yo como Kevin. Y yo Es como que no sé Kevin, si te pues no. acordarías. Se parece a Vitorino, pero creo que no es. Es como un baby Vitorino, pero no sé. Baby Vitori. Solo Es sé que que tiene también- eyeliner. Podemos echar un vistazo cuando vengan las ambulancias. Sí, podríais. Vale, pues cuando llegan las ambulancias es todo como muy acelerado, os harán preguntas, algunas parecidas a las que ya os hizo Tamara, irán recogiendo a Krisa, la pondrán en una camilla para llevársela, con menos movilidad recogerán también a Nelson, os dirán, bueno, a Tiago le dirán que se suba a la ambulancia, Sí, me toca ir. en realidad os lo dirán a todo el mundo, por si tenéis contusiones, aunque no se hayan visto, no sé si subiríais todo el mundo a la ambulancia. Yo subiría la de Tiago. Tampoco tenemos. Es que o eso nos quedamos en un descampado. Ya, claro. Oye, vuestra decisión es libre. Vale, pues no sé si os iríais directamente a la ambulancia o sí que daríais un rodeo. Ale, realmente si sales por la puerta del conductor puedes evitar acercarte a la furgoneta, o sea, por la de detrás del conductor. Pero si quieres dar el rodeo, no Es sé que si me te sonaba la apetecería. voz, entonces quiero cotillear. Yo también quiero mirar. A pesar de que no le apetezca ver un cadáver, la curiosidad está ahí. Vale, pues el rostro de esta persona que veis todos menos Juana, aunque Juana lo vio por detrás, es este. ¿A alguien le suena? Yo sé quién Es que sí, creo que sé quién es, ¿eh? Este cantaba. Cantaba. No es el que participó en mi paliza. En el concierto en el que cantó Zafiro, salía él. Espérate. No tiene por qué ser uno u otro. A lo mejor su hermano gemelo. Quiero decir, pueden ser la Almado. misma persona. También puede ser. Ah, sí. sí. ¿A qué año me dieron la paliza? A ver. El segundo o tercer año de exilio. ¿no? No se parece. No tiene los ojos de otro color, no es ese. Lleva lentillas. Oh, fuck. Pues tiene un aire, sí. Entonces, Y unos años más. tienes años más. Si tiene lentillas, podría ser. Vale, pues entiendo que os vais en las ambulancias. Angie, te vas con Krisa. Ale y Tiago os vais en la misma. Y entiendo que en el hospital os veréis. Angie, no sé si quiere una escena hablando sola con Krisa. Cuando ella pueda responderte. Claro, sí. Vale, pues si Ale y Tiago creéis que van a hablar en la ambulancia, podéis hacer escena. Si creéis que van a estar en silencio, Es que creo que, o sea, Tiago tiene cosas que hablar, pero creo que no es el momento. Creo que necesita como procesarlo todo antes de poder hablar. yo creo que igual iría hablando Ale sola. ¿Qué tal y Yo tú? creo ¿Con qué actitud te vas en el coche? Juan está todo el rato mirando a Tony en tensión absoluta. Ella no es consciente, pero le tiemblan las manos muchísimo. Está constantemente al borde de las lágrimas, pero no se rompe. Básicamente porque no lo ha procesado. Vale, pues mientras vas en el coche, Maxine te dirá, ¿ese lugar al que vamos es seguro? Es un piso franco que hablé con un tipo que conozco. Es más bien un sitio en el que ocultarse. Vale, ¿tienes todo lo que necesitas allí? No, realmente ahí simplemente hay comida y ¿Cama? y un par de sacos de dormir. Esterilla y sacos de dormir.
Igual en la condición en la que está él no es lo mejor. Yo no puedo quedarme mucho tiempo si no sería sospechoso, pero si crees que ese lugar es seguro y sabiendo que va a ir más gente ahí y que os pueda ayudar, quizás sí que podéis disponer de la cama. ¿Te parecería un buen lugar donde dejar también a Andrés? Maxine, yo no sé si es seguro. Es un piso que le encontré, tal vez como piso en el que ocultarse a alguien. No sé si es mejor eso o es mejor la casa de alguna de nosotras. Dímelo tú. Si supiera exactamente quién está tras estos temas, podría decírtelo. Lo que está claro es que a mí me van a intentar seguir. Si tú no tienes relación con ninguno de las dos apariciones, creo que Angie, por ejemplo, no es segura porque tenía relación tanto con Federico a nivel laboral como su ex que desapareció. Yo tenía relación con Federico. Federico y yo éramos amigos, entonces tal vez no deberían ir a mi casa. Es que en caso de Tiago es su hermano y la otra chica no sé mucho de ella, es abogada, no sé si ella podría... Vamos al piso Franco, si no. Sí. Claro, yo ahora mismo os dejo allí, pero intenta, o sea, no te agobies, hoy seguro que estará bien y no te preocupes, ¿vale? Quédate allí con él, está bien, está respirando, seguramente por el golpe perdió la conciencia, pero irá todo bien. Y notas que te mira con preocupación por el retrovisor. Y si tienes alguna duda, házmelo saber. Vale, gracias. Y nada, cuando llega hasta allí, verá un poco el piso desde fuera. Bueno, desde luego no parece el lugar más salubre del mundo, pero tampoco parece un lugar al que vendrían a buscar de primeras, supongo. Si necesitas cualquier cosa, es que no puedo acercar ahora cama ni nada. Se me ocurre otro lugar. ¿Otro lugar? ¿Cuál? Podríamos ir a la casa donde antes vivía mi hija Stephanie. Y ahí estaría... Esa casa está sin usar desde que Stephanie se fue hace años. Así que podría estar allí. Probablemente haya que limpiarla un poco, pero podemos, ya que estamos aquí, podemos recoger la comida que dices que tenías guardada y la llevamos a la otra casa. Allí hay cama. Pero Stephanie no podría volver ahí. Stephanie me dijo que no quería volver ahí. Vale. Vale. ¿Quieres que suba yo por las cosas? ¿Subes tú? Subo yo, rápido, sí. Vale, pues tú ya sabrías dónde están las cosas. Imagino que estarías un poco como Tiago, en modo robótico, recogiendo las cosas sin ser muy consciente. Y bajarías, no sé si todo quizás no podrías, pero comida. La que fueras pillando y quizás algunas sábanas o los sacos de dormir. Y subirías al coche y volverías a acomodar a Tony. Y Maxine te acercaría a la que una vez fue su casa también. Te indicaría pues lo poco que hay, pues cómo funcionan, te dejaría unas llaves y acomodaría un poco la cama, te diría dónde hay algunas de las sábanas y demás, porque no llegaron a recoger todos los enseres y
y te vería a los ojos como si fuera una madre para darte un beso, pero no lo es, así que no te lo da. Y te dice, siento mucho lo que estáis viviendo, tú puedes con esto, ¿vale? Gracias. Y te acerca un vaso de agua y te dice, bebe lo que necesites y dale poco a poco a Tony si ves que lo necesita. Bien, debería traer aquí a alguien, a alguna enfermera, médico. Sí, si conoces a alguien. Vale, gracias. Pues ves que ella vuelve a subirse al coche y les informa, llego en 15-10 minutos. Y arranca. ¿Quieres hacer algo en la casa o...? Pasar la llave. En cuanto se va. Pasar la llave, revisar ventanas, a dónde dan las ventanas. O sea, yo, bueno, sí que ya acomodé a Tony, pero voy a revisar a dónde dan todas las ventanas, a dónde da todo. Vale, bueno. Es un vecindario mejor que el que había sido tú originalmente, pero parece que por lo menos a estas horas está todo bastante tranquilo. Las ventanas de los lados dan a otras casas y por detrás y por delante da a calles. La de atrás parece más callejón que calle y la de adelante pues es la calle principal de esa zona. Vale, la de atrás voy a bajar todas las persianas. No quiero puntos muertos. Vale. Ni puntos de entrada. Y... voy a mandarles un mensaje. Vale, pues puedes escribirlo Sí, o me lo pasas y lo escribo yo. voy a como prefieras. escribirles. Vale. No, se los mando por WhatsApp, les digo, en piso, que me voy a donde me recomendó M. Vale. Luego... Sí, mejor que no quede por escrito. Luego os comento dónde es. Mejor que no quede por escrito, yo creo. Vale. Pues te quedarías en la casa, tú sola, con Tony inconsciente o... bueno, supongo que lo habréis dejado en la cama tapado. ¿Y Sí. qué vas a hacer tú? ¿Quedarte vigilando o ir haciéndote un poco con la casa? Voy a ir haciéndome un poquito con la casa. Voy a preguntar si alguien tiene el número de Tamara y si le pido a Tamara que venga para mirar a Tony. Voy a preguntarle por el grupo de WhatsApp a ver si... Vale. Pues te quedarías en la casa y supongo que Tamara creo que no te podría coger, pero le podrías escribir un mensaje diciéndole dónde o volverías a llamar. Vale, pues llamaría. Vale, pues No quiero que quede por escrito. cuando llamas la primera vez a Tamara no te coge. Casi unos segundos después recibes una llamada de Tony. Perdón, de Aaron. Le cojo. ¿Qué le quieres decir a Tamara? Estoy con ella, vamos hacia el piso franco que nos dijo Tiago para estar con Tony. Vale, ¿estáis con Tiago también? No, solo estoy con Tamara. Salimos de la discoteca y vamos hacia ahí. Vale. Al final no hemos ido a ese piso franco porque tal vez Tony está mejor en otro por las camas. Le digo la dirección
y le digo, venid, Tamara y tú. Vale. Vale. Gracias, Juana. Y probablemente desde que te cuelgue escucharías cómo le da las indicaciones a Tamara para llegar. Sí. Ausente, Tiago. Como Tiago está en shock, no se entera, no pasa nada. Vale, pues puse vuestra escena porque he asumido que Angie se iría con Krisa de entrada. Entonces, cuando llega la ambulancia, verían la herida de Tiago. Tú, si no te habías enterado antes, te enterarías ahora. Probablemente no se hubiese dado cuenta con toda la sangre que había, la verdad. Pues cuando llegáis al hospital, te dicen, os quedáis un momentito de nada en la sala de espera y ya te dan una habitación, ¿vale? ¿Pero Para que que está te revisen herido? la pierna. Sí, para que te revisen la pierna, ¿vale? ¿Pero por qué no me has dicho que estabas herido? Ah, esto. Sí. ¿Pero estás Lo bien? siento. ¿Estás mareado? Siéntate. Tenemos a Guille, eso es lo que importa. Tendrías que haber visto a Juana. Parecía débil la tía. Era una de mandobles el pavo ese. Si no fuera por ella, no sé qué hubiera pasado. Bueno, lo importante es que ha salido bien. Ahora siéntate. Y no te muevas mucho, que eso está sangrando. Y Nelson. Perdido bastante sangre, pero conseguimos estabilizarle bastante. ¿Debería llamar a Clavel? Sí. Sí. Vamos a llamar a Clavel, os digo. ¿Ale? Clavel, estamos en el hospital. ¿En cuál? Voy enseguida. Pues el que sea. Vale. El primero que encuentres. Pero está bien. ha llegado más o menos estable, aunque estaba inconsciente y ha perdido bastante sangre. Ay, por favor, otra vez no. Vale, pues estamos casi todos por aquí, ¿vale? Te esperamos también. Vale, sí. Ya no tardaré demasiado en llegar, espero. Vale. Y te cuelga. Oye, el pavo ese te conocía. Creo que me suena de la universidad. Me ha dicho unas cuantas cosas, tío. Entre ellas que te pusieron a prueba y que has fallado. Vale, pues veis acercarse a Angie. Angie, tú probablemente quisiste ir con Krisa, pero te dijeron que le iban a intervenir ahora mismo, así que obviamente no puedes estar con ella y te mandaron a la sala de espera. En la sala de espera están Ale y Tiago hablando. Y bueno, a Tiago supongo que le habrán puesto algo rápido en la pierna para mientras no lo llevan. Un poco más grande. Angie, ¿estás bien? Bueno, estaba como un poco ausente ahora que como que se le ha bajado la adrenalina y se han llevado a Krisa porque la van a operar. ¿Tú Eso estás es bien, bueno. Tiago? Sí, es un rasguño. No es un rasguño. Entre ¿Y paréntesis. tú? Yo digo, Ale, no salías del coche. Es que Nelson recibió un disparo y no podía dejar la herida. Estaba presionándola. ¿Pero está bien? Estaba bastante estable cuando vino la ambulancia. Esperamos que esté bien. No sabemos que ha atravesado la bala ni nada. Pues me voy a dejar caer en una silla. ¿Pero qué? ¿Visteis el de la furgoneta? Ese... ¿No era el tío este del concierto o el...? No lo sé.
pero me ha dicho que conocía a Ale. Sabía cosas de Ale que ni la misma Ale supuestamente sabe. Sí, a mí me suena de la universidad. El día que pasó el incidente, Sí, estaba por ahí viendo dijo y que dijo que te pusieron a prueba y fallaste. sí, dijo que aún no estaba preparada o algo así. O iba a estar Sí. preparada para que me pegaran. Por sorpresa, una cerrona. Creo que no va de una paliza. Me ha dicho que te estaban preparando para algo que es mucho mayor que tú y que no van a dejar de seguirte. ¿Quién? Y hay gente con la que te juntas que no es quien dice ser. Y no tengo motivos para creer que mintiera. Una pava Tamara. de tu uni. No, pregunté por ¿No? Tamara específicamente y me dijeron que no, ya creo que simplemente es así. No, sería su amiga, Mane. Esa es la que me Alguien- pegaba. Alguna chica de la universidad está metida en eso. Y no es la única. Drew no es quien dice ser. Drew, pero si Drew me ayudó cuando ellos se metieron conmigo. Drew es parte de todo esto, ¿vale? ¿Pero qué sentido tiene? Siempre se ha portado bien. A lo mejor para hacerte confiar. Drew no es tan tonto como parece. No sé, me fío menos de el señor este que de Drew. La verdad. Y yo me fío más de mi intuición. Me lleva diciéndome desde el día 1 que es malas noticias. Pero si te has conocido a Drew, no tiene un mal pensamiento. No soy la persona adecuada para defenderlo. Le odio. Y nunca ha hecho nada para ponerme en peligro, sino lo contrario. ¿Y cómo sabes que no está jugando ser el poli bueno? Que lleva jugando un montón de años. Aparentemente eso dicen. ¿Qué relación? ¿No pasaste la prueba? ¿Y si Te están reclutando para algo. o y si eres alguna especie de heredera? A ver, con todo lo de ser hija, no hija de alguien. A ver, no sé si diría que soy hija de alguien. A ver. Eso era solo pruebas de una ADN, suposición. puedes jurar al 100% que eres hija de quien crees que eres hija. No, claro que no. Pues eso es un punto a considerar. ¿Y te dijo algo más? Kevin no se acuerda. Eso es lo máximo que fue. En plan, era algo en esta línea. Que te están preparando para algo que te quedaba como muy grande, que habías hecho la prueba, que estabas mejor desaparecida porque no iban a dejar de buscarte. Pero ¿y por qué se llevaban a Tony? Tenía toda la pinta de ser cebo. No lo sé. Entonces tenía Me razón dijo mi que madre. no podía decirme para quién trabajaba. Pero me dio toda esa información ¿Murió? a cambio de que lo matara. Intentó suicidarse un par de veces, pero se lo impedimos Juana y yo. Suena el teléfono de Ale. ¿Quién es? Tamara. Pues le contaste. Hola, Ale. La voz es de Tony. Ah, Tony, ¿estás bien? Ah, perdón, es Darón. Joder, siempre nos confundo. Ah, Y yo, en plan, y cojo el móvil y te lo arranco de las manos, ¿eh? No, es Aarón. Aarón, ¿habéis llegado ya? Estamos llegando, pero dijo mi hermana que estábamos en otra casa, que vamos a ir a la casa de Stephanie y que si os podéis, porque Tamara dice que está un poco agobiada y que si podéis traerle una muda de ropa para después, porque seguro que se tiene que quedar hasta tarde y que si podéis traer algo para cenar, algo ligero, o sea, varias comidas por si
Tony necesita algo más líquido o no sé, vosotros sois los mayores, sabéis de esto, ¿no? Sí, en cuanto acabemos en el hospital, que Tiago también tiene la pierna un poco mal, pues voy para allí, ¿vale? Con eso. Vale, traed lo que penséis que puede hacer falta. Mi hermana dijo que llevó latas y así, pero a lo mejor no es lo mejor. Llevad lo que sepáis que es mejor, o si pasáis por casa de Tony, pues a lo mejor podéis coger algún pijama con el que esté cómodo o algo, ¿no? Para que esté más a gusto. Vale. Cogeremos todo lo que podamos, ¿vale? Podéis llamar a Juana para preguntarle si falta algo más en la casa o lo que sea. Sí, de todas formas, cualquier cosa nos lo escribís o nos llamáis, Vale, porque todavía tendremos un tiempo hasta que atiendan a Tiago. vale, pero id organizando todo y venid pronto. Pero yo le cuido y cuando llegue no le va a pasar nada más. Está bien, confiamos en ti. Claro. Y te cuelgo. ¿Quiere que llevemos ropa y comida y cosas así para...? Por lo visto han ido a la casa de Stephanie al final. ¿Por qué la casa de Stephanie? No lo sé, creo que supusieron que era más seguro. Sí, luego podemos pasar por mi casa y cojo algunas mudas de Tony. ¿Y tienes comida Sí, que se pueda llevar? si cabe en una bolsa me la puedo llevar. Está ¿Aún bien. te tiene que ver el médico? Ujú. Mira la mierda de vendaje que le han puesto provisional. Oye, ¿y tú estás bien? ¿No te has dado un golpe en la cabeza ni nada? ¿Eh? ¿Te saltaste del coche? ¿No tienes...? ¿Estás bien de verdad? ¿No te duele nada? Bueno, hay un poco magullada, pero yo creo que estoy bien. Si pasa alguien del personal médico, le preguntaría si qué han hecho con Nelson, la verdad. ¿Creéis que Nelson va a estar a salvo aquí? No lo sé. Pues al cabo de unos minutos le dirían a Tiago que entre en una sala para que le revisen la pierna. No sé si entraríais o no. No, Vale, la acompaña que lo secuestran. yo me quedo fuera pendiente de noticias de Crisa y de Nelson y bueno, y llamaría a Clavel para darle una actualización por lo menos. Ya le hemos avisado, sí. Ah, vale. Pues la información que te podrían dar de Nelson es que estaba en estado crítico y que han ido a intervenirlo de urgencia. Madre mía, monopolizando los quirófanos. Sí. Así que Tiago, te revisan la herida, te quitan la bala, te van a recomendar que no hagas esfuerzos en esa pierna y te vendarán y por lo que sea van a preguntarte si crees que vas a ser capaz de tener la pierna en descanso o si por si acaso prefieres que te la entablillen o algo para asegurarse de que no la fuerzas. Creo que con una muleta basta. Pues no sé si os iríais ya del hospital o Angie, tú te quedarías. Pero... Yo me quedaría, sí. Vale. Pero de hecho os diré que os marchéis vosotros y que luego Sí, me la cosa reúno. Es que yo no puedo conducir ya. Vale, tú Fuck, tenías no tengo- carne de estos años. No. Y pues puso a sacárselo. Pues a coger el Pero bus. cogemos un taxi. Ah, bueno. Que tiene plata. Nos han disparado, hoy es el día. Hoy es el día del taxi. Hoy no lo podemos permitir. Vale, pues bueno, en el hospital hay muchos taxis, no os va a costar mucho. ¿Quieres decir algo? Que, o sea, vamos a ir al taxi a casa de Tiago, pero A no, coger las cosas. no voy a llevar un taxi a la casa de Stephanie. Si está muy lejos, cogeremos un taxi hasta mitad de camino y después vamos andando.
Que la gente es muy pilla. Me parece bien. También podemos coger el transporte público, ¿eh? En plan, no. También, pero es no te- no por te- la no te noche. pones malo, por coger. Es por la noche. Hay la ruta del nocturno. Hay nocturno, de verdad. Ahí con todos los borrachos. En Barcelona, sí. No sé, es que aquí acaba a las 8 y te quedas donde estuvieras, ¿sabes? A las 8 de la tarde y ya te quedas a dormir donde te toque. Y da gracias que hay a las 8. Sí. Vale, bueno, pues da igual, Tiago no está para hablar, manda a Allen. Así que iréis en taxi. Te parece escuchar un coche y escuchas movimiento y rápido en la puerta. Miro por la mirilla, jamás abriría. Pues ves un puño a Aarón, un puño a Aarón. Vale, guay, bien, abro. ¡Juana! Y te da un abrazo rápido y te dice, ¿dónde está Tony? ¿Dónde está Tamara? ¿Vienes? Está ahí detrás. Está cogiendo las cosas. Vale. Bien. Vale, le voy a agarrar la cara entre mis manos y le voy a decir, está inconsciente, pero recuerda que está, ¿vale? Está Vale. ahí, le señalo. Y ahora que lo ves tan de cerca, ves que tiene todos los ojos rojos y a medida que cuando le dices exactamente, le recuerda que está, ves como le resbala una lágrima. Vale, sí. Y se queda como un rato mirándote fijamente, pero vuelve en sí y va corriendo hacia Tony. Le escuchas decir, ¡Tony! Y como le da besos en la frente y ya un poco al fondo ves a Tamara que va con el maletín que estrenaba hoy. Le va a dar mucho uso, se ve. Y se va acercando y dice, he llamado a Ale y a Tiago para que traigan algo para cenar y cosas para estar más cómodos por aquí, porque igual nos echamos un rato, ¿no? Gracias, Tamara. Y- Sí, gracias, Tamara. Y te abraza y te dice, ¿cómo estás? En shock, pero yo estoy bien. Ven, te voy a enseñar dónde está Tony. Cierro la puerta, paso el pestillo y la dirijo. Vale, pues ella Nada le... más llegar, también agarro a Aaron. para apartarlo. Vale, pues ella Un cuando... poquito y también para que sepa que estoy ahí. Vale, pues Aarón te agarrará cuando siente que estás ahí, vuelve a ser consciente de que estás ahí. Sentirás como te agarra las manos fuerte o el brazo o lo que tenga y lo notas muy en tensión mirando fijamente a Tony y a Tamara y te dice hay que aprender a medicina y así podremos proteger a todo el mundo y nunca les pasará nada como esto. Y lo ves muy nervioso, moviendo mucho las manos y muy agobiado. Tamara, ¿necesitas que te dejemos sola o quieres que estemos aquí? No os preocupéis, mientras pueda moverme, aunque es un espacio bastante reducido esta casa, y ves que va desarmando todo el maletín que trae y va haciéndole revisiones y mirando y va haciendo diferentes pruebas. Dice, está mal, pero parece que es por el golpe. Creo que con descansar se irá recuperando. No tiene nada grave demasiado grave. Y ves que le empieza a revisar sobre todo el brazo y dice, creo que por aquí creo que tiene, probablemente cuando se despierte tenga mucho dolor. He traído algunos medicamentos que puedo dejar por aquí, si no, pero quizás haya que comprar más. Parece que tiene una luxación en el hombro. Pero vamos a tratarlo y... Vale, no os preocupéis. Y notas que está como muy incómoda en este lugar. No sabes si por la suciedad, por lo que había dicho del tamaño y demás.
Y cuando empieza a estar un poco más situada ya en el tratamiento en sí, en la revisión más lenta y simplemente en ver que tenga el entorno bien, Tony dice, si nos vamos a quedar aquí o si no sé si se va a quedar a dormir el resto de la gente, como esto solo tiene una habitación, no sé si podríamos hacer algo más acogedor esto, aunque sea aquí cerca de la habitación donde se le ve, o en la cocina o en el salón, hacer como un espacio donde... Sí, tengo esterillas. Traje también un par de esterillas y de sacos de dormir. Vale, pues... Hay un sofá. Vale, y cualquier cosa, es que yo no conozco mucho a este chico, pero cualquier cosa que le haga sentirse bien, ¿sabes? Porque cuando se despierte y vea esto... Y Aaron da un paso y dice... Cuando se despierte me verá a mí, yo voy a estar a su lado. Y se sienta al lado de las piernas de Tony y le acaricia la mano. Voy a acariciarle el pelo a Aaron y le voy a decir, vale, pues vamos a colocar algo también para que tú puedas dormir aquí, ¿vale? Y ves que te mira con muchísimo cariño. Creo que nunca te había visto así. Y aunque no es capaz de decirlo, porque en cuanto abre la boca le brotan las lágrimas, notas cómo te da las gracias desde lo más profundo de su ser y vuelve la mirada a Tony. Así que tu escena de hoy termina con esta situación de unión entre hermanos y pues todo una cadena de eventos que te han llevado a ir desde un evento musical hasta acabar en la ex casa de Stephanie con tu potencial cuñado inconsciente en la cama y dándole apoyo a tu hermano con Tamara de fondo.